Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol, primero la gente. A esta hora, varios barrios del oriente de Tunja, como Prados de Alcalá, El Dorado y Curubal, permanecen acordonados luego de que explotaran al menos 3 artefactos que presuntos miembros de un grupo al margen de la ley dejaron en una volqueta cerca al batallón Simón Bolívar. Según las autoridades, el vehículo de carga había sido adecuado con rampas de lanzamiento y en su interior se encontraron 24 artefactos. Según las autoridades, fue una detonación controlada. La alerta de la ciudadanía y la reacción de las autoridades permitió evacuar la zona. Jairo Niño y Paula Belalcázar se encuentran allí en Tunja con más detalles de lo ocurrido. Adelante, compañeros. Muy buenas tardes, Paula. No son buenas las noticias para la ciudad de Tunja, un atentado terrorista que no se había visto nunca en la capital boyacense. Jairo, televidentes, a ustedes en estudio, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Nosotros estamos a tan solo 200 metros de esta volqueta que, como ustedes lo venían diciendo, tenía 24 tatucos artesanales que iban directo a la unidad militar que también queda a unos 200 metros. Exactamente fue a las 5 y 6 de la mañana cuando ese vehículo que ustedes ven al fondo y también pueden ver en las cámaras de seguridad fue abandonado por 2 personas. Lo preocupante es que no solamente está muy cerca a la unidad militar, sino, como ustedes lo pueden ver, está en todo el casco urbano, en donde además la policía tuvo que evacuarlos desde esa hora. Además, el pánico pues generó acá mucha consternación, Jairo, a la gente del alrededor, que desde las 6 de la mañana precisamente están en esas labores. Así es, Paula. Mire, le cuento que en ese momento los habitantes de estos barrios no han podido ingresar nuevamente a sus viviendas porque, como ustedes observan, en ese momento continúa el personal antiexplosivo terminando de desactivar esos artefactos que quedaron en esta volqueta. Lamentablemente, en medio de esta situación explotaron algunos artefactos explosivos, también dejando a varias personas heridas. La mañana de este sábado, la tranquilidad en Tunja se vio alterada. Estos fueron los momentos luego que una volqueta explotó cerca de las instalaciones del batallón Simón Bolívar en la capital boyacense. En cámaras de seguridad quedó registrado el momento en el que el vehículo de color verde fue abandonado a las 5 y 6 de la mañana por un desconocido en el barrio Prados de Alcalá. En el video se ve cómo la volqueta llega al lugar, es atravesada sobre la vía y luego el conductor, al parecer un hombre, se baja del vehículo de carga, lo revisa durante algunos segundos y luego escapa con otro hombre que lo esperaba en una motocicleta. Las primeras versiones indican que la volqueta estaba cargada con 24 artefactos explosivos. Tras alertas de la comunidad, autoridades llegaron al punto y lograron descubrir el plan criminal. Alcanzaron a evacuar la zona. Sin embargo, al intentar detonar los artefactos de forma controlada, algunos alcanzaron a activarse, ocasionando daños al batallón. 3 personas resultaron afectadas. La reacción de la comunidad fue de conmoción. Residentes de barrios aledaños al batallón manifestaron haber sentido el estruendo y observar la rápida movilización de los uniformados. Nosotros nos informaron como a las 7 de la mañana que teníamos que salir, que había una bomba, pero no nos dijeron nada más. Por ahí a las 7:40, que ya estábamos en la esquina, ya hubo la explosión y ya pues todo el mundo corrió para este lado, obviamente pues asustado con lo que pasó. Acaba de explotar los artefactos explosivos que estaban en Tunja. Y se me da por ponerme a grabar y preciso en ese momento se hace pues la detonación de los explosivos que estaban ahí y se mira la afectación de toda la situación. Mientras esto sucedía en el barrio, dentro del cantón, un vehículo de color blanco resultó incinerado y del que no se conoce si contaba con algún tipo de artefacto explosivo, hecho que está siendo investigado. Una volqueta que llega con explosivos aquí a la ciudad de Tunja, ya tenemos identificado todos. En el momento en el que tengamos toda la información se hará
público, pero en este momento todo está controlado y pedirle a la ciudadanía que tenga calma. Hasta el momento el parte es de 0 novedades en nuestras tropas, de igual forma en la población civil, que es lo más importante. Avanzamos con la evacuación de 3 kilómetros a la redonda. En Noticias Caracol en Vivo, la secretaria de Gobierno de Boyacá, Alejandra Pico, se pronunció sobre la situación. Fueron 6 explosiones controladas por parte de antiexplosivos y en este momento damos el reporte de la desactivación total de las cargas explosivas de este vehículo sin ninguna afectación grave en ninguna persona o ningún boyacense, solo afectaciones de infraestructura que claramente el señor gobernador también está atendiendo, pero que no tienen ni revisten ninguna gravedad. Por su parte, las autoridades militares reforzaron los controles de seguridad en el perímetro del batallón, incrementaron patrullajes, además trabajan en la identificación del vehículo, los responsables del acto, los explosivos empleados y el objetivo del incidente. Varias cosas para tener en cuenta en este momento. La primera de ellas es que el ministro de Defensa ofrece 2 recompensas. La primera de ellas, 200 millones de pesos para las personas que puedan informar sobre un atentado terrorista en cualquier zona del país. Y la segunda, 100 millones de pesos para este ataque, información específica sobre este ataque, Jairo. Así es, mire, y aparte de esto es importante aclarar que en medio de esta situación 5 personas han resultado heridas, 3 ciudadanos de estos barrios, pero también 2 uniformados del Ejército Nacional. Así es, a esta hora nos acompaña el coronel Javier Gustavo Lemus, que es de la Policía Metropolitana de Tunja. Quiero que nos cuente, coronel, cuál es la información que ustedes tienen hasta el momento. Desde las 6 de la mañana ustedes están evacuando los barrios aquí aledaños. Buenas tardes. Bueno, el hecho se reportó, muy buenas tardes para todos, el hecho se reportó a las 5 y 6 de la mañana. Desde allí activamos todos los protocolos. Hicimos el plan candado, el plan cierres y con algunas patrullas de vigilancia y de inteligencia y SIGIN están realizando la recolección de la información. Posterior a eso se activó la evacuación de las personas, sobre todo de este sector de Prados de Alcalá. Todo el barrio fue evacuado y trajimos nuestros técnicos antiexplosivos, los cuales hicieron la labor de acuerdo a los protocolos. Inicialmente se hizo una detonación controlada porque no se podía hacer de otra forma de acuerdo al análisis que se hizo en ese momento, en donde se activaron algunas cargas al interior del batallón y salieron 2 personas heridas allí al interior, pero no revisten gravedad. También tenemos el apoyo por parte de mi señor director, en donde nos envió un grupo especial para ayudarnos con la investigación y poder seguir recolectando esta información. Aquí queremos pedirle a la comunidad que nos siga brindando esta información a través de nuestra línea 123, a través de nuestra SIGIN y de nuestras unidades que tenemos desplegadas en toda la ciudad. Tenemos dispuestos más de 700 hombres en este momento para dar tranquilidad a la ciudad de Tunja. Es un evento que aquí en la ciudad hace tiempo que no se presentaba un hecho de estos, pero le queremos decir a la comunidad que estén tranquilos, que la policía ya tiene el control. Coronel, ¿continúan desactivando los otros explosivos o ya en ese momento hay tranquilidad? Bueno, en este punto yo quiero decirle a la comunidad que ya se hizo la verificación, ya se descargó el vehículo, estaba cargado de arena, ya se hizo la verificación, no tiene ningún otro tipo de explosivos. Tenemos al interior una verificación porque hay algunos artefactos que no explotaron, entonces se está haciendo el procedimiento, de pronto si van a escuchar algunas detonaciones, van a ser detonaciones controladas por parte de nuestros técnicos que están trabajando junto con el ejército para ya dejar libre de riesgo esta zona. Gracias. Sí. Muy bien, 12 del mediodía, 41 minutos. Y justamente para hablar de este ataque nos conectamos a esta hora con el almirante Francisco Cubides. Él es el comandante de las fuerzas militares. Comandante, gracias por estar con nosotros. Quiero empezar preguntándole qué detalles se conocen acerca de este ataque y ya se tenía alguna alerta o alguna amenaza frente a algún ataque a esta base militar. Buenas tardes. Le agradezco su llamada. En efecto, estamos en este momento haciendo una verificación de la situación. Creemos que, de acuerdo al análisis de inteligencia, que esta acción terrorista puede haber sido efectuada por la estructura Adonai Ardila Pinilla del grupo narcoterrorista ELN del Frente Guerrero Oriental, y estamos precisamente adelantando los análisis de lo que pasó el día de hoy. Precisamente estamos saliendo para la ciudad de Tunja con la cúpula militar
allá se adelantará un consejo de seguridad con el gobernador y el alcalde para mirar ya en detalle los detalles que pueda tener los avances en la investigación. Sí, queremos insistir, comandante, sobre si se pudo prevenir una situación de esas. ¿Ya había una alerta previa sobre lo ocurrido hoy allí en Tunja? Bueno, hay un importante dispositivo, no solamente de ejército en el área perimetral de la ciudad, sino también de la policía. Eso es lo que vamos a mirar el día de hoy, cómo seguir previniendo este tipo de situaciones. Nos corresponde tener mucha más inteligencia, nos corresponde pues seguir muy conectados con la comunidad y es un trabajo que nos demanda más esfuerzo para lograr evitar cualquier afectación como la del día de hoy. Que podemos observar que hubo una debida comunicación de la comunidad, una rápida acción de las autoridades de la policía, hubo una evacuación del sector, de las unidades dentro del batallón y hemos logrado, pues, si bien hay daño material, no tenemos ninguna afectación a personas así de forma grave y todo eso lo vamos a ver ahora en el Consejo de Seguridad. Claro, comandante, pero si no hubo afectaciones graves como usted lo relata, sí hubo daños a la infraestructura. Quiero que nos cuente un poco sobre cómo fue esta operación para desactivar estos artefactos explosivos. ¿Fue una operación controlada o sucedió de otra manera diferente? Porque pues hay daños, almirante. Coronel de la policía, que eso se logró gracias a una presencia rápida del grupo antiexplosivos de la policía, se ha hecho de forma controlada y no hubo afortunadamente ninguna afectación a ninguna persona de forma grave. Comandante, muchísimas gracias por esos minutos con nosotros y quedamos muy atentos precisamente a lo que se establezca posterior al desarrollo de este Consejo de Seguridad. Gracias por esos minutos. A ustedes, nos vemos nuevamente en la tarde, una vez haga el balance, se haría entonces la rueda de prensa con los detalles que se definan durante la misma. Gracias. Claro que sí, vamos a estar muy atentos a esos resultados de ese Consejo de Seguridad y a esta hora también nos acompaña aquí en el estudio la defensora del pueblo, Iris Marín. Defensora, quiero empezar preguntándole, ¿se tenían alertas por parte de la Defensoría sobre algún ataque específicamente al departamento de Boyacá por parte de los grupos al margen de la ley? Bueno, la Defensoría del Pueblo tiene en el departamento de Boyacá y particularmente en la ciudad de Tunja dos alertas de carácter nacional vigentes, una de líderes sociales y luego también la reciente alerta temprana electoral. Allí se estableció que Tunja tenía un nivel de prioridad importante, el tercer nivel de prioridad de acuerdo a las acciones de presencia de grupos armados y riesgos de violaciones a derechos humanos. Particularmente en la ciudad de Tunja, de acuerdo al monitoreo de la Defensoría del Pueblo, se ha podido ver que hay una presencia del ELN y también del Clan del Golfo, el que se hace denominar Ejército Gaitanista de Colombia. Defensora, esto que usted nos habla en este momento contrasta un poco con lo que escuchábamos también del gobernador Carlos Amaya, que decía es que esto es un territorio de paz, un territorio pacífico, y sorprende un poco lo que se está registrando en este momento. ¿Qué decir al respecto? Pues digamos, parcialmente tiene razón, porque si bien hay una presencia de grupos armados, es una presencia que usualmente no genera unos daños y unos impactos tan directos en la población civil. De hecho, el uso de artefactos explosivos es algo que realmente no está explícitamente advertido dentro de las alertas tempranas, porque la última vez que se ha presentado un hecho así fue en el año 2018, también probablemente de responsabilidad del ELN. Entonces, sí, Tunja y la mayoría del departamento de Boyacá tiende a ser un departamento donde hay cierta y relativa tranquilidad, pero no quiere decir, y esto nos lo está demostrando hoy los hechos, que no haya absolutamente ningún riesgo de este tipo de situaciones. Defensora, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Noticias Caracol. Bueno, no, gracias a ustedes por la invitación. 12 del mediodía, 46 minutos, y seguimos hablando de este importante tema, de esta afectación que ocurre en este momento en la ciudad de Tunja. Es por eso que a esta hora nos conectamos con el coronel retirado Carlos Soler. Él es experto de ACORE. Señor Soler, gracias por estar con nosotros. Quiero empezar preguntándole, este tipo de detonaciones que dejan 3 personas heridas y daños en la infraestructura, ¿sí se puede decir que fueron controladas o qué es lo que estaría pasando? Bueno, la información que tenemos es que no es tan controlado el tema. A las 6:30 se informa por parte de la comunidad
que hay unas volquetas y que baja una persona. Le toman unas fotos y las circulan al batallón. Llega la policía sobre las 7 y comparte explosivos de fuerzas militares. Hacen un control. Encuentran 24 cilindros listos a ser lanzados por Rampla. Artefactos, métodos y medios prohibidos por el DIH. Es un crimen de guerra, porque no tienen aparatos de puntería. La policía empieza a tratar de neutralizar e intervenir 4 y no sabemos si se los activaron con telemando los grupos armados ilegales, en especial el ELN, o se les activó en el intento con alguna trampa y salen 4 disparados que caen dentro del batallón. El batallón ya obviamente la gente se había trincherado, se habían evacuado, por eso no hay el daño que pensaban causar. Si este daño en las estructuras la hicieron 4, que no sabemos claramente si fue que se les disparó, eso controlado no fue. Controlado fue que llegaron y rodearon la volqueta, pero se los activaron con telemando, no sabemos. Lo que tenemos es una grabación de ahí de los que estaban interviniendo, los héroes de la policía que estaban arriesgando su vida, que dicen, "Jue madre, se nos disparó", o nos lo dispararon, no se escucha bien, pero ahí había gente que estaba grabando. Es delicado el tema porque este ataque en Boyacá, aunque hay presencia de milicias, yo he escuchado a la defensora, sí hay presencia en varias partes en Tunja, y los límites de Boyacá, Casanare, en Labranza Grande, en Paya, en Pisba, en Pajarito y Casanare, todo este pedazo tiene presencia hacia el puente de la Cabuya del ELN. Entonces estos métodos de explosivos casi siempre han sido del ELN, delicado contra la población civil. Sí, precisamente sobre eso quería preguntarle, sobre el método utilizado, el mecanismo, y cuál sería la mejor reacción en un caso de estos, teniendo en cuenta también los dos contextos que usted nos plantea de las posibilidades del por qué no fue controlado este tipo de situaciones. Lo más interesante con el tema es que retrocedimos estos métodos, los vimos en Cali hace 20 años, cuando ampliaron la tercera brigada un viernes, hace exactamente 20 años. 20 años vimos esto allá sobre la parte de atrás del psiquiátrico y cayeron 5 ramplas sobre la tercera brigada en Cali. Lo vimos hace escasamente 3 meses largos en la base aérea nuevamente. Realmente esto es un método del Ejército de Liberación Nacional, son expertos en el tema de explosivos. Y lo que hay que hacer allí con esto es mejorar la contrainteligencia. Allí lo que uno extraña es que cuando la contrainteligencia trabaja como debe ser y no la hubieran desmantelado, como la inteligencia, pues analíticamente, trabajando con la fiscalía, pues los trabajos que hay allá de tanto de penetración como infiltración evitarían que esto nos permitirían anticipar, pero al haber desmembrado toda la inteligencia y la contrainteligencia, queda la capacidad de anticipación. Quedamos es que nos avisó la comunidad. Es que allí es donde se demuestra a quienes argumentan que no se desmontó la inteligencia y la contrainteligencia, que por qué la comunidad es la que informa y no sabíamos qué iba a pasar, no sabíamos que armaron un vehículo, no sabíamos que consiguieron artefactos explosivos y todos los elementos de explosión que con lo que se controla, no se tenía control. Esto surge acá y los coge muy descuidados. Gracias a Dios no se dispararon los 24 y gracias a Dios la gente que estaba dentro del batallón logró colocarse en las trincheras y logró evacuar. Si no, allí tendríamos básicamente una cantidad de muertos y heridos inimaginables. Claro, coronel, quiero preguntarle por qué la ciudad de Tunja. Se habla que este batallón es una de las unidades militares más vulnerables, justamente por la ubicación que hace algunos instantes veíamos allí en nuestro wall. ¿Por qué la ciudad de Tunja? Y además, teniendo en cuenta el pronunciamiento del presidente de la República que habla de acabar con el narcotráfico, ¿esto tendría algún tipo de relación? Pues realmente las fuerzas militares, en especial, yo no he visto al señor presidente, él es el comandante en jefe, pero yo el presidente no lo he visto haciendo incautaciones. La fuerza militar y policial con sus capacidades hace su trabajo, cada vez con menos capacidades, cada vez con menos hombres, cada vez con menos tecnología, cada vez con menos helicópteros, cada vez con menos presupuesto. Pero se hace el trabajo y se ha dado una instrucción por parte del ministro de la Defensa a las fuerzas militares y a la policía de arreciar contra el narcotráfico. Allí hay un tema de paso hacia Casanare, hacia Bogotá, de las estructuras que vienen subiendo de la parte suroriental de Colombia. Y necesitan este corredor que toca Casanare, lo que es el ABC, Arauca, Casanare y Boyacá. Ese tema es el trinomio de lo del control del ELN. Y allí en ese pedazo es muy delicado empezar a llegar hasta allí. Mire, ni en los años más fuertes de la guerra confrontacional con el ELN y las FARC habían tocado a Tunja. Tunja es un lugar muy tranquilo. Hay milicias. Claro que sí, que ayudan a pasar armamento y explosivos, pero digamos que es un lugar muy tranquilo donde todo el mundo descansa y ahí la fiesta se llevaba en paz. Y la fiesta ha dejado de llevarse en paz, pero lo que no podemos es minimizar el tema
porque allí lo que se planeó por parte del ELN fue hacer una masacre contra una unidad. Y yo me pregunto, ¿cuándo van a liberar la posibilidad de bombardear al ELN y hasta cuándo van a seguir con estos diálogos eternos que llevan 10 o 12 gobiernos bajo el paradigma de que los grupos armados ilegales ganan cuando no pierden, porque no tienen espacio de tiempo, y el Estado pierde cuando no gana? Pues Coronel Soler, muchísimas gracias por ese contacto, por su análisis. Vamos a continuar precisamente desarrollando el tema. Son las 12 del día, 52 minutos, en medio de los contrastes de lo que sucede allí en ese territorio, en Boyacá. Vamos a volver inmediatamente con Paula y con Jairo desde Tunja. Compañeros, cuéntenos lo que está pasando a esta hora. Adelante. Alejandra, pues según información de inteligencia de la policía, hay varios datos relevantes sobre este caso, y es que hace aproximadamente ese vehículo que ustedes ven al fondo, que es el que está cargado con estos 24 tatucos, fue vendido hace aproximadamente 12 días y el 27 de octubre cruzó un peaje sobre la vía Paipa-Tunja y que estaba cubierto además en la parte de atrás con una carpa y no se podía observar lo que estaba dentro. Es por eso que también la policía en este momento, que hace parte de la investigación, pues continúa en curso, sabiendo que 2 personas a las 6 de la mañana se bajaron de esa volqueta y huyeron en una motocicleta, Jairo. Así es, Paula. Mire, y para finalizar es importante aclarar que en medio de lo que está sucediendo hay zozobra en esta región del departamento de Boyacá. Por eso la importancia de que las personas sepan y estén tranquilas que hasta el momento solo se ha encontrado este vehículo con artefactos explosivos. Ya está el tránsito normal en la vía, en la doble calzada, muy cerca al municipio de Paipa. Había alerta de un explosivo. Las autoridades, la Policía Nacional, nos acaban de confirmar que efectivamente no había ningún tipo de explosivo, para que la comunidad de este municipio en Paipa estén tranquilos. Doce del mediodía, 54 minutos. En otras noticias, un preocupante informe presentó la Jurisdicción Especial para la Paz. Colombia es el 4º país del mundo con más ataques a la educación y el 2º con más asesinatos de docentes en medio del conflicto armado. En el caso mío en este año he recibido 4 amenazas por telefónicas, de manera personal. Este es el testimonio de una lideresa social que labora como profesora en una escuela de Buenos Aires, Cauca. Ella narra cómo el poder cumplir con su labor como docente ha tenido que enfrentarse a grupos al margen de la ley. Ya hemos recuperado más o menos unos 5, pero el caso emblemático es este niño, por la forma en que fue recuperado, en una forma totalmente inhumana, porque el niño fue entregado con sus partes, sus extremidades de los pies, sus extremidades inferiores totalmente destruidas. Su liderazgo y trabajo con menores de edad le han hecho blanco de amenazas de grupos armados. Su caso se suma a los más de 388 ataques que han sufrido los docentes en los últimos 8 años en Colombia. Según un estudio de la Unidad de Investigación y Acusación de la JEP, el país ocupa el 4º lugar a nivel mundial en agresiones contra miembros del sector educativo y encabeza la lista mundial en ataques contra integrantes de instituciones de educación superior. El primer lugar lo ocupa Palestina con más de 1.050 ataques, seguida de Ucrania con 745, la República Democrática del Congo con 448 y Colombia con 363 agresiones registradas. Lo que están haciendo los grupos para persuadir a los jóvenes, entre otras cosas, es intervenir en la educación, entregar los kits escolares, arreglar las escuelas, construir escuelas. Pues lo que podemos deducir o se menciona en el informe, lo que planteamos en el informe, es que es un mecanismo para ideologizar a los jóvenes a temprana edad. Según el documento, desde la firma del acuerdo de paz en 2016 y hasta septiembre del 2025, la JEP documentó 913 ataques. El 73% de víctimas fueron docentes. Y el año más crítico fue el 2022, con 243 casos registrados. El estudio advierte que el 85% de los ataques ocurrieron en municipios donde persiste el conflicto armado. Los datos hablan ellos mismos y es una responsabilidad de la comunidad internacional, no solo del Estado de Colombia, de reaccionar.
La Coalición Global para la Protección de la Educación de Ataques es una coalición internacional que incluye organizaciones internacionales de la ONU y también de la sociedad civil. En respuesta a estas cifras, la JEP y la Coalición Global para Proteger la Educación de Ataques preparan una cooperación internacional con el apoyo de la ONU y UNICEF para fortalecer las medidas de protección a estudiantes y docentes en zonas de riesgo. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Hay preocupación del abogado y la familia del universitario Jaime Esteban Moreno, pues aseguran que el abogado de Juan Carlos Suárez ha mentido con el fin de que le sea otorgada la prisión domiciliaria. Geraldine Rosso, usted tiene los detalles. Buena tarde. Alejandra y televidentes, buenas tardes para todos. Así es, mira, hablamos con la defensa de Jaime Esteban, el joven asesinado el pasado 31 de octubre sobre las 3:30 de la mañana, justamente aquí, cerca al bar Before Club, justamente en el sector de Barrios Unidos. La defensa señala, el abogado Camilo Iván Rincón indica que al parecer la defensa de Juan Carlos Suárez Ortiz, el hombre indicado de asesinar al joven esa noche, habría mentido durante la última audiencia, indicando que Juan Carlos estaría vinculado aún a la universidad, al parecer, para buscar beneficios judiciales con el objetivo de no ser enviado a un centro de retención carcelario. Además, confirmamos con la universidad, la cual indicó a través de un certificado que desde el pasado 9 de diciembre del 2023, Juan Carlos Suárez Ortiz no está vinculado a la universidad. En la siguiente nota, todos los detalles. Esta es la certificación con la que la Universidad de los Andes confirmó que Juan Carlos Suárez Ortiz, procesado por el homicidio del estudiante Jaime Esteban Moreno, no tiene vínculos académicos vigentes con la institución. En un documento oficial, la universidad indicó que Suárez fue estudiante de pregrado hasta el segundo semestre del año 2023, cuyas clases terminaron el 9 de diciembre de ese año. La universidad, de manera escrita, dejó en evidencia que Juan Carlos Suárez Ortiz, desde diciembre del 2023, no tiene vínculos con la Universidad de los Andes. Entendemos que es una posición y una estrategia de la defensa para poder derribar la solicitud de imposición de medida de aseguramiento con detención preventiva en el centro penitenciario y carcelario. Juan Carlos Suárez Ortiz evidentemente es un peligro para la sociedad. La única medida de aseguramiento idónea para este caso particular es que Juan Carlos Suárez Ortiz sea detenido preventivamente en un centro penitenciario y carcelario para garantizar precisamente la comparecencia en el proceso penal. Recordemos que el hombre enfrenta cargos por homicidio agravado. El segundo atacante fue identificado como Ricardo Rafael Suárez Castro, de 27 años, oriundo de Cartagena, y aún es buscado por las autoridades. Mire, además de esto, las autoridades de la Policía Metropolitana de Bogotá y la Secretaría Distrital de Salud cerraron de manera temporal el bar Before Club, aunque los hechos no lo vinculan a esta investigación de Jaime Esteban. Aquí está la notificación del cierre temporal de este bar. Mire, la notificación indica lo siguiente: el hecho ocurrido cerca al bar Before Club, establecimiento en el cual fue objeto de investigaciones por presuntas irregularidades administrativas, aunque estas no guardan relación directa con el homicidio de Jaime Esteban. El establecimiento fue cerrado de manera temporal por incumplir normas sanitarias y de convivencia ciudadana. Además, estuvimos en diálogo con algunos ciudadanos quienes notificaron esta información. Sí, señora Geraldine, gracias. Y miren este otro caso. Un comerciante y líder social de Yopal, Casanare, murió luego de recibir una brutal golpiza durante la pasada noche de Halloween. El mortal ataque tiene a una familia de luto y a las autoridades tras la pista de los responsables. Para la familia del comerciante y líder social brutalmente asesinado a golpes al salir de un establecimiento de comercio en Yopal, el video evidencia la responsabilidad de alrededor de 7 personas en el crimen tras atacar sin piedad a la víctima, que se encontraba en total estado de indefensión. Venían bajando las escaleras del centro comercial El Jobo y es en ese segundo piso cuando los tipos le dicen a mi papá que si quería consumir sustancias psicoactivas y mi papá se niega. No fue en ningún momento un reproche por parte de un ciudadano que quería convivencia ciudadana, sino simplemente mi papá se negó a consumir sustancias psicoactivas.
Se pudo evidenciar que en 4 eventualidades Harold corría rápidamente evitando este problema y ellos en medio de su alcohol y en medio de su sevicia, en medio de su intolerancia, lo buscaban para agredirlo, en el cual ocurrió la muerte. Nosotros como sociedad nos está matando la indiferencia. Nuestro rechazo no puede quedar solo en palabras, sino en acción. Tras la intervención de algunos vecinos, el comerciante fue trasladado a la clínica más cercana donde falleció debido a la gravedad de las lesiones. Ya una persona se entregó, está en poder de las autoridades, ya se ha avanzado en la investigación, se tienen identificadas 6 personas adicionalmente, las cuales en este momento estamos esperando que se avale la orden de captura. Tenemos conocimiento que la Fiscalía está adelantando una investigación seria, no hubo captura en flagrancia, porque pues nadie intervino para detener a los agresores ni para capturarlos en los momentos en que ocurrieron los hechos. Sin embargo, la familia de la víctima reclama celeridad en las actuaciones judiciales y piden que se haga justicia. 1:03 en otros temas. En Antioquia se entregó el hombre que fue grabado agrediendo brutalmente a un perro. La presión social y la recompensa ofrecida por la gobernación de ese departamento fueron claves para este caso. Mariana Rodríguez, ¿qué se sabe a esta hora? Alejandra, televidentes, buenas tardes. Pues lo último es que este tipo, identificado como Fernando Alonso Oviedo Sánchez, se entregó hacia la medianoche de este 7 de noviembre en la estación de policía del municipio de Yarumal, esto es al norte del departamento de Antioquia. Allí llamó la atención 2 cosas. La primera, su actitud tan tranquila, luego de ser uno de los hombres más buscados por todo el territorio del departamento de Antioquia, y además porque allí presentó un canino que él asegura que es el de este video tan cruel en el que se ve cómo disfruta de golpearlo y torturarlo. También hay que decir, recordemos que los testigos que grabaron y que presenciaron este video aseguran que el perrito falleció allí en ese instante justamente por los golpes. Pues en este momento acá en Medellín está este canino para ser evaluado y confirmar si se trata o no de este mismo video. Pero después de semejante golpiza, uno duda que esta criatura haya sobrevivido. Personalmente no le creo que sea el mismo, pero eso lo establecerán los peritos forenses expertos de la Universidad Remington de Medellín, a donde fue trasladado. Estaremos hoy muy atentos al informe forense, porque de allí se derivará la aplicación de la Ley Ángel. También hace poco se aclaró algo importante, y es que estos hechos ocurrieron el pasado lunes 3 de noviembre, no en Antioquia, sino en el departamento de Bolívar. Por lo tanto, este departamento, Antioquia, pierde toda potestad para poder emitir una orden de captura o iniciar un proceso judicial contra este sujeto, que en su momento debe responder inicialmente por maltrato animal. A esta hora en el mundo es noticia Brasil. Un tornado golpeó el sur del país y dejó 6 muertos y más de 430 personas heridas. Según las autoridades, el fenómeno natural golpeó bajo categoría 3, provocó destrucción y además obligó también a declarar el estado de calamidad pública. Una estela de destrucción es el resultado de un potente tornado en el estado de Paraná. Imágenes aéreas muestran los daños por el fenómeno natural. La fuerza del viento alcanzó los 250 kilómetros por hora y dejó edificios reducidos a escombros, casas destejadas, así como vehículos destrozados en Rio Bonito do Iguazú, sur brasileño. Postes del tendido eléctrico y árboles también resultaron derribados. Comenzamos a movilizar a todos los equipos del interior del estado y también de la capital con toda la infraestructura necesaria para brindar apoyo, al principio a las familias que se quedaron sin hogar, incluyendo algunas víctimas. Según las autoridades, los bomberos y servicios de salud atendieron a más de 400 afectados. De esa cifra, por lo menos 9 estaban en condición grave y algunos debieron ser intervenidos quirúrgicamente. El presidente Luis Ignacio Lula da Silva aseguró que técnicos especializados en ayuda humanitaria y reconstrucción están rumbo a las zonas afectadas. Brindarán asistencia a la población y a los equipos del gobierno de Paraná que participan en las labores de rescate y asistencia a las víctimas. Continuaremos apoyando al pueblo de Paraná y brindándoles toda la asistencia necesaria. El gobierno de Paraná decretó el estado de calamidad pública,
lo que facilitará liberar recursos de inmediato. Los estragos del tornado ocurren mientras el país acogerá la cumbre climática COP30. Las medidas para enfrentar un mayor número de fenómenos extremos serán parte central de la agenda. En Filipinas, varios días después que un tifón cobrara la vida de más de 200 personas, las autoridades adelantan evacuaciones preventivas justamente para poder atender esta emergencia y ante la proximidad de otra tormenta. La fuerza de la naturaleza también se sintió en Vietnam. Entre tanto, meteorólogos advierten que el nuevo fenómeno natural podría ser un supertifón con fuertes vientos y lluvias intensas, con el riesgo de que las principales cuencas fluviales terminen desbordadas. Y en Estados Unidos, miles de vuelos han sido cancelados por cuenta del cierre del gobierno que hoy completó su día número 38. En las últimas horas, los republicanos rechazaron una propuesta de los demócratas para superar esta crisis que ya bate récords y deja a millones de personas afectadas. Viajar en avión por estos días en Estados Unidos es como una ruleta rusa. Miles de vuelos son propensos a sufrir afectaciones en sus itinerarios, pero los pasajeros solo lo saben unas horas antes de viajar. Eso afecta, porque hay mucha gente que trabaja viajando, hay otras que se van de paseo y esos cortes afectan mucho, afectan muchísimo. Por lo menos yo voy a viajar ahorita, que no me digan que me cortaron mi vuelo porque tú me dirás. Más de 1000 vuelos han sido cancelados o retrasados este sábado y son alrededor de 40 los aeropuertos afectados, incluyendo los de ciudades principales como Nueva York, Chicago, Los Ángeles, Washington y Miami. Yo pienso que va a haber mucho problema a partir de este fin de semana y no sé por qué el gobierno deja que siga cerrado y sobre todo cosas tan vitales para la seguridad del país, para la comodidad de los pasajeros. La alteración de los viajes se debe a la falta de controladores aéreos. Sus sueldos son pagados con recursos estatales, pero dichos fondos están congelados. Son utilizados para suplir otras necesidades del gobierno, mientras republicanos y demócratas buscan acordar el presupuesto nacional y finalice el cierre de gobierno más largo en la historia del país, que no solo afecta al sector aéreo. Más de 1 millón de empleados federales no están recibiendo sueldo mientras trabajan. Muchos otros fueron suspendidos. De igual manera, más de 40 millones de personas no reciben su subsidio alimenticio mientras se logra el esperado acuerdo. Rusia atacó infraestructuras energéticas ucranianas. El saldo es de por lo menos 4 muertos, pero también cortes de agua y energía, no solamente en Kiev, la capital, sino también en varias regiones. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky denunció que Moscú lanzó 450 drones y 45 misiles en ataques nocturnos, mientras la Fuerza Aérea dijo haber derribado 409 drones. Por otro lado, se registraron 2 muertos en otra ofensiva contra un bloque de apartamentos en Dnipro. Y Rodrigo Paz tomó posesión como nuevo presidente de Bolivia, marcando un hito histórico en casi 20 años. El nuevo mandatario dijo ante el Congreso que recibe un país devastado. Durante campaña, el político conservador prometió reparar la deteriorada economía del país y fortalecer las frágiles relaciones con Estados Unidos, promesas que lo llevaron a posicionarse como favorito el pasado 19 de octubre y también marcar distancia de 2 décadas de Evo Morales en el poder. Adriana, gracias. Y volvemos a Colombia porque ya empezaron a llegar los jefes de Estado y de Gobierno a la ciudad de Santa Marta para atender la cumbre entre la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, CELAC. Vamos a Santa Marta con Margarita Rojas. Margarita, ¿quién ha llegado hasta el momento? Buenas tardes. Buenas tardes. En efecto, están llegando ya las delegaciones, todas en sus distintos niveles de representación. Tal vez el más destacable es el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, quien arribó a Santa Marta anoche y fue recibido por la canciller Rosa Villavicencio, quien destacaba los estrechos vínculos que unen a Colombia con España. A la par de la llegada de los mandatarios para el encuentro, que será el día de mañana, el día 9, pues ya hay aquí a mis espaldas en esta sede un intenso intercambio de opiniones, de proyectos, de trabajos de la sociedad civil en varios salones en donde se discuten temas esenciales
que unen a Europa con América Latina y el Caribe, intereses comunes sobre todo en materia ambiental, pero también en materia de digitalización y en otras áreas en las cuales hay proyectos articulando la cooperación, el trabajo conjunto entre estas dos regiones del mundo de la mano de la sociedad civil, quiero decir de los particulares, pero también de los empresarios. Hablamos con una de las altas representantes de la Unión Europea que ya está aquí sobre el valor del trabajo de la sociedad civil y cómo se verá reflejado en la cumbre. Y también, por supuesto, sobre la muy comentada ausencia de muchos de los mandatarios nos habló el embajador de la Unión Europea en Colombia. Que vendrán pocos presidentes es innegable, pero el mensaje, cualquiera que sea, no es falta de interés. Por la institución de la Unión Europea están casi todos, salvo quizás la presidencia von der Leyen, que tuvo que quedarse porque hay conversación en Europa sobre el presupuesto de los 5 o 6 próximos años, es crucial. No podemos todos salir de casa, unos tienen que quedarse y cuidar la casa, y es lo que está pasando con la presidenta von der Leyen. También unos líderes tienen cada uno sus vidas política nacional, pero a ver, Pedro Sánchez acaba de llegar, Lula está llegando en un ratito, en unos minutos voy a buscar en la más alta autoridad de la Unión Europea, que es el presidente Costa. Entonces, el nivel de representación, es bueno, hay muchos responsables, muchos cancilleres donde se va a poder conversar. Para el embajador europeo en Colombia, lo fundamental es de qué se va a hablar. Y vamos a hablar de multilateralismo, tan importante que defendemos juntos un mundo con reglas. Y en esta Unión Europea, América Latina y Caribe estamos profundamente unidos porque es el mundo que queremos defender, a donde hay que conversar cuando hay problemas, hay que conversar para abordar cambio climático, para prevenir comercios ilegales, etcétera, etcétera. Entonces, vamos con una agenda muy ambiciosa y yo estoy convencido que muchas cosas interesantes van a salir. En efecto, a falta de presidentes, empresarios y organizaciones de la sociedad civil están llevando a cabo un intenso intercambio de ideas, de proyectos y también de recursos. Tanto que por primera vez en esta cumbre, 2 representantes del Foro Social entregarán sus conclusiones de forma presencial en el encuentro de mandatarios. Eso es un testimonio directo del hecho de que sí que queremos seguir las recomendaciones y escuchar las recomendaciones de la sociedad civil. Y yo veo eso como un progreso muy importante. El Banco de Desarrollo para América Latina y el Caribe, CAF, anunció una inversión de $40.000 millones en los próximos 5 años para financiar el crecimiento sostenible. Le va a servir a las ciudades de América Latina y del Caribe, le va a servir a la sociedad para ser mucho más resiliente, para ser mucho más sostenible, sobre todo para generar también empleos formales, empleos verdes. También las comisiones de coordinadores trabajan en la declaración final. No será fácil poner de acuerdo a 60 países. A diferencia de Europa, los países de la CELAC tienen posturas individuales y muchas diferencias políticas difíciles de conciliar. Y a la par con la agenda política, la agenda social y la agenda empresarial, pues también hay una agenda cultural que convoca aquí a artistas, a gestores culturales, a intelectuales de diversos países. Y el Ministerio de la Cultura, de las Artes, de los Saberes, hizo una muy bonita inauguración de esta reunión. Una inauguración, como no podía ser de otra manera, simbólica, con los indígenas, con un líder arhuaco que en las playas del Parque Tayrona los dio la bienvenida al corazón de la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde este territorio sagrado, el Parque Natural Nacional Tayrona inicia el reencuentro con el mundo en un círculo de la palabra guiado por representantes de 7 pueblos indígenas y en compañía de la ministra de Cultura se le pide permiso a la Madre Naturaleza para llevar a cabo una agenda cultural paralela a la Cumbre CELAC. Desde el corazón van a cerrar los ojos y empezar a entregarle. Nosotros hablamos zone es como el dinero, ¿no? El dinero para la madre tierra. Aquí tenemos a Taikú, esa piedra es el sitio sagrado donde, o la oficina sagrada o el campo energético donde se entrega todas las energías
puede ser negativa, es positiva. Un pagamento es una práctica espiritual ancestral de retribución y equilibrio con la naturaleza. Implica dar ofrendas, rituales y actos de reciprocidad a la tierra y sus elementos. De esta manera inició un espacio de colectividad en el que se exaltó a las comunidades indígenas del Magdalena, respetando sus saberes, tradiciones y riquezas. Los mares tenemos todo donde nosotros conseguimos nuestra fuerza. Por eso nosotros como indígenas cuidamos todo lo que nos rodea, las montañas, todo de ahí conseguimos nosotros, somos ricos porque nosotros cuidamos todo lo que tenemos. Y así como nosotros cuidamos, también lo invitamos a ustedes que también nos ayuden a cuidar todo, porque en ellos vamos a conseguir todo lo que nosotros queremos. Del 7 al 9 de noviembre, más de 200 artistas, sabedores y comunidades compartirán sus expresiones en distintos escenarios de Santa Marta. Conciertos, exposiciones, diálogos y actos de memoria con los que se busca democratizar la cultura al tiempo que se debaten temas clave en el marco de la cumbre que reúne a los países miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños y la Unión Europea. Que no solo se reúnan los jefes de Estado a debatir y a consentir sobre nuestro futuro, sino que esa conversación debe atravesar el encuentro entre la sociedad civil y entre sus pueblos. Y eso es lo que estamos haciendo acá. Aquí hay presencia de 5, 6, 7 pueblos, los Cogi, los Zarzarios, los Arhuacos, los Cancuamos, Etenaca y lo de Taganga. Todos compartimos una misma idea, una misma cultura y el fin último es cuidar el planeta. El encuentro estuvo marcado por un intercambio musical de sonoridades del Caribe, Colombia, Chile y Argentina. Es una ofrenda cultural donde todos los invitados que estaban también conocieron un poco de nuestras músicas tradicionales y también hicimos todos unos cantos conjuntos, bailes cantados, entonces fue un evento muy bonito. Esta iniciativa del Ministerio de las Artes, las Culturas y los Saberes busca reafirmar el papel de las culturas como herramienta de transformación social y de encuentro entre los pueblos, su desarrollo y la paz. Muchas gracias a nuestra compañera Lucía Fernanda Yáñez, que estuvo en el Parque Tayrona. Y ahora, al margen, digamos, de las vicisitudes políticas y de las contradicciones de los propios líderes de nuestros países y de los países europeos, la sociedad civil trabaja estrechando relaciones, concretando proyectos y, como decía el embajador de la Unión Europea en Colombia, en tejer redes, en tejer acuerdos que, aunque no se vean en las cámaras o quizá no se traduzcan en las declaraciones, son realmente la base de la integración y que se espera que trasciendan a los problemas políticos y se conviertan en bienestar para nuestras sociedades y nuestros pueblos. Margarita, gracias por su reporte desde Santa Marta en medio de este importante encuentro. 1:20 p.m. Cambiamos de tema. Mientras el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, confirmó la firma de un convenio con el Gobierno Nacional para la construcción del tren de Zipaquirá. En contraste, en el Valle del Cauca siguen esperando la firma para el proyecto del tren de cercanías. Estamos en vivo con Mayra Tenorio en Bogotá y con John Alex Henao en Cali. Iniciamos con Mayra y la parte positiva, la buena noticia. Mayra, ¿cuál será el recorrido de este tren y cómo cambia la movilidad para la región? Buena tarde. Vean, precisamente estamos aquí en la calle 26 para contarles cómo será el paso de este tren tan importante aquí en la capital del país. Yo quiero que ustedes vean cómo todo está listo para que se haga este recorrido, pero veamos el mapa porque este tren parte desde Zipaquirá, toma varios municipios importantes, luego pasa por la autopista norte, también por varias calles principales y finalmente toma esta, la calle 26, que ustedes saben es un corredor muy importante y precisamente se va a utilizar este corredor que ya está listo para este paso del tren. Hablamos de millones de personas que vienen aquí a la capital del país desde la sabana de Bogotá. Escuchemos qué dijo el gobernador sobre esta noticia. Tendrá un recorrido desde el norte de la sabana hasta ingresar a de Salitre.
centro de Bogotá. Esa es básicamente la diferencia. Los dos proyectos van a estar interconectados, se interconectan en el sector de Salitre, lo que permitirá que una persona que venga de la Sabana Norte también tenga acceso a una integración con la línea 1 del metro de Bogotá en la calle 26 con Caracas. ¿Por qué es tan importante? ¿Cómo se van a ver beneficiados quienes se transportan allí por el norte, por la Sabana de Bogotá? Bueno, primero porque vamos a utilizar un corredor férreo preexistente que nos va a permitir tener menores tiempos en los desplazamientos, porque vamos a tener recorridos más rápidos, cómodos y seguros, porque vamos a lograr transportar personas del norte de la Sabana, por ejemplo, de Zipaquirá al centro de Bogotá en tan solo 50 minutos. Quiero contarles que el paso será muy importante para las personas que vienen desde acá, a la calle 26, y quieran también salir a la Sabana de Bogotá. Año 2032 se pondrá este corredor tan importante en operación. Sí, señora Mayra, gracias. Y en contraste, este 8 de noviembre se le cumplió el tiempo al proyecto del tren de cercanías. El presidente Gustavo Petro anunció en su cuenta de X que priorizará otros desarrollos. En Cali ya hay varias reacciones. John Alex Henao, ¿qué voces se conocen a esta hora? Catalina, audiencia, saludo especial. Efectivamente, aquí las noticias en Cali y el Valle del Cauca no son positivas, son negativas tras el anuncio del presidente de la República a través de su cuenta de X, manifestando que este proyecto no va, que no habrá cofinanciación de su parte. Y ante esto, la gobernadora del Valle del Cauca y el alcalde de la ciudad de Cali, Alejandro Eder, se mostraron indispuestos, inconformes. Además, aseguraron que el presidente le incumplió a los vallecaucanos. A la gobernación, la alcaldía de Cali, la alcaldía de Jamundí, teníamos los 3,5 billones. Ayer firmamos el convenio, los recursos necesarios para dar el 30% de la cofinanciación. El presidente Petro no quiso apoyarnos con el 70% de la cofinanciación, prefirió dárselo al centralismo, siempre pensando en cómo se le ayuda y cómo se apoya al tema central del país, pero al Pacífico, al Valle del Cauca, a nosotros nos incumplió. El tren de cercanías es un sueño de los vallecaucanos que tenemos hace 10 años y el presidente Petro no lo negó. Era una promesa que él hizo que iba a sacar ese tren adelante en su administración y ya no lo hizo. Y no es un asunto de plata, es un asunto de voluntad política. Ambos mandatarios manifestaron que continuarán gestionando los recursos para dar finalidad, para cumplir con este proyecto denominado Tren de Cercanías. Pero vengan, hay una noticia positiva que surge desde aquí de Cali, es que el alcalde anunció la creación de un comité técnico Prometro, es decir, un comité que estructurará lo que será el metro subterráneo, un proyecto con el que esperan cambiar la movilidad en el Valle del Cauca. A esta hora es noticia la captura de Cristian Darío Dorado Hernández, conocido como alias El Dorado, y quien según las autoridades sería el presunto homicida de Diego Fernando Ruiz, líder social a quien habría asesinado el pasado mes de marzo en el municipio de Pradera, Valle del Cauca. En medio de su captura también le fueron incautadas varias dosis de alucinógenos, municiones para armas y 2 dispositivos celulares. A esta hora es noticia en Santander que se terminó de instalar la primera de las 3 torrecillas de emergencia que van a permitir devolverle la energía a más de 14.500 familias del suroccidente del departamento que se vieron afectadas por el deslizamiento en la transversal del Carare. Hoy precisamente se cumplen 10 días de este deslizamiento que mantiene sin luz a parte de la población de los municipios de Cimitarra, Bolívar, Landazuri, Sucre, Puerto Parra y La Belleza. Decenas de personas desde la ESA trabajan para instalar rápidamente estas torrecillas y devolverle la luz a todas estas comunidades. En Cartagena, las autoridades están tras la pista de delincuentes que han cometido varios hechos delictivos en las últimas horas, sobre todo en barrios como Floresta y El Recreo. Incluso el alcalde de Umeturbay compartió en su cuenta en X el rostro de varios de estos delincuentes, advirtiéndoles además que prontamente podrían ser capturados por las autoridades. En las últimas horas hay que recalcar que se realizaron patrullajes mixtos por las 3 localidades de la ciudad para prevenir el delito. Y a las 2 de la tarde, 13 minutos, vamos con noticias positivas de nuestras regiones sobre emprendedores, turismo e historias de perseverancia. Iniciamos con la Feria del Parque de la 93 que se realiza por estos días en Bogotá y apoya a emprendedores que sueñan en grande, como las mujeres de la siguiente historia.
En el Parque de la 93, 101 emprendedores presentan sus marcas, sus sueños y sus historias. Entre ellos, Lorena Ariza, quien junto a su abuela y su tía creó Loreta Pandereta, una marca nacida en Santander para rescatar las técnicas ancestrales del tejido. Este emprendimiento nace en Santander en el 2018. Junto con mi abuela y mi tía creamos una marca que era muy enfocada en rescatar técnicas ancestrales como el crochet, el punto de cruz. Y hoy por hoy ya somos 6 abuelitas en el equipo, todas mayores de 65 años. En cada accesorio se cuenta una historia, la de abuelas de hasta 92 años que entre colores y flores llevan un mensaje de identidad, arte y memoria. Realmente nosotros somos una red en donde cada una de nosotras nos ayudamos. No solamente tenemos a mujeres de la tercera edad, sino también tenemos a madres cabeza de hogar. En este mismo espacio, otros emprendedores como Octavio Salazar también le apuestan a la sostenibilidad y al talento colombiano. Empezamos a ilustrar fauna y flora de Colombia, que nos llamó mucho y a eso estamos dedicados hace ya casi como 8 años. Son telas que se hacen de industria nacional. Hacen una recolección de PET, que son las botellas plásticas donde están las gaseosas, el agua. Desde la Cámara de Comercio de Bogotá, cada emprendimiento que necesita una dirección puede acudir para tener acompañamiento de expertos de alto nivel que hacen que cada sueño se convierta en realidad. Nosotros lo que tenemos que hacer claramente es coger los emprendedores, lograr que ellos pasen del emprendimiento a ser empresarios y luego ya como empresarios lograr la sostenibilidad de cada uno de ellos. Seguramente vamos a estar solo en Bogotá y Cundinamarca, en la jurisdicción de la Cámara de Comercio de Bogotá, alrededor de unas 90.000 nuevas empresas, pero lo que sí es cierto es que el tejido empresarial de Bogotá sigue siendo un tejido social empresarial. Cerca del 96% son micro, pequeñas empresas. Solo en 2024 más de 297.000 nuevas empresas nacieron en Colombia, reflejo de un país que sigue soñando, creando y creciendo. Emprender ya no es solo una meta, es la fuerza que mueve la economía y el corazón de millones de colombianos. Hoy Urabá vive una nueva era y quiere dejar atrás las épocas de violencia. El territorio respira un aire de fe y esperanza y transformación para sus habitantes. Llegar a Urabá es llegar a un paraíso. Más de 500.000 habitantes resilientes han construido un territorio que avanza hacia el desarrollo, impulsado por el crecimiento de los puertos, el trabajo de los gremios, las empresas y los alcaldes que le han apostado al turismo como eje económico. Que la gente vea que en el Urabá antioqueño realmente no solo hay historias de violencia, que hay historias de pujanza, de resiliencia, de productividad, que el Urabá no es una tierra únicamente plagada de escenarios negativos, sino que al contrario, que el Urabá realmente es una tierra de esperanza, de producción. El cambio de mirada también llega desde quienes hacen parte activa del desarrollo económico y cultural del territorio. A mí me encantaría que el mundo viera Urabá con una mirada muy positiva del territorio, que la gente pueda hablar del Urabá desde la diversidad étnica. Por ejemplo, la gente cuando uno dice que es de Antioquia, fuera del país, o incluso en otras regiones del país, creen que en Antioquia no hay gente negra o que en Antioquia no hay mar, entonces poder hablar del mar del Urabá antioqueño. Urabá se revela como una región llena de paisajes, oportunidades y una identidad que cautiva a quienes la visitan. Lugares como estos, tan bonitos, en la región de Urabá son los que podrás conocer si nos vienes a visitar y que nosotros también pudimos divisar en el recorrido de Urabá con otros ojos. Su ubicación estratégica lo convierte además en un punto clave para el comercio y la conexión internacional. Entonces aprovechar todas estas ventajas comparativas, una conexión con Panamá a menos de 120 millas náuticas, nos hacen el territorio más atractivo comercialmente del país. Por aquí va a pasar Colombia una vez entren en operación puertos como Puerto Bahía Colombia, Puerto Picicí, Puerto Progreso Urabá y Puerto Cirilo, que es un puerto seco. Urabá late con la fuerza de su gente, un territorio que dejó atrás la violencia y hoy avanza con esperanza, diversidad y oportunidades que invitan a mirar a Urabá con otros ojos. Jonathan Vergara logró obtener el mejor puntaje de ICFES dentro del programa de educación flexible para personas en situación de calle en Bogotá. Su puntaje fue sobresaliente y hoy demuestra que nunca es tarde para volver a empezar. En su rostro hay una mirada llena de esperanza y una gran sonrisa. Jonathan nunca imaginó que sería reconocido por su pilera y fuerza de voluntad, y mucho menos que estaría frente a una cámara para contar que hoy es uno de los estudiantes con mayor puntaje en el examen del ICFES. En ese momento yo pensé que no era algo grande,
pues lo consulté con una sobrina y ella me dice, no, tío, eso fue una locura, o sea, mi puntaje fue menor y el tuyo está por encima, o sea, yo creo que sí se puede inscribir para alguna universidad. Fue volver a mi adolescencia. Fue volver a la adolescencia, fue recordar de pronto cosas que había perdido, esa motivación de querer estudiar, de querer superarme, todo eso se había perdido y en este momento en que yo llego a un aula de clases como estas, para mí fue muy emocionante. Decidió darle un giro a su vida desde hace 2 años cuando aceptó la mano amiga de un equipo de la Secretaría de Integración Social de Bogotá mientras estaba en un andén, tratando de sobrevivir e inmerso en un ambiente muy difícil, en donde la adicción lo ataba a seguir en las calles. Conozco pues este proyecto, para mí me llena pues de ilusión el poder seguir estudiando, el poder seguirme superando después de haber caminado pues por lo más bajo. Claro, ¿cuánto tiempo estuviste habitando la calle? En un promedio de 6 años. Durante esos 6 años, ¿qué pasó con tu vida? ¿Qué sueños se perdieron? No, se perdieron todos los sueños, todas las esperanzas que yo tenía, las ganas de vivir. Hace parte de un grupo de 200 jóvenes que vivían en condición de calle y que recibirán su diploma de bachiller en los próximos días gracias a la estrategia distrital CIPREIA, que les permite cursar estos ciclos educativos. La diseñamos de manera conjunta con la Secretaría de Educación, pensando particularmente en llegar a esa población con oportunidades de formación para que puedan terminar sus ciclos tanto de primaria como de bachillerato. Y sí, sueña con ingresar a la universidad, ayudar a su familia, llenar de orgullo a su mamá y dar su mano a otros que como él tocaron fondo. Que puedan ver que de pronto estaba en la calle y que digan, yo este muchacho lo conozco y lo he visto, y que puedan decir, bueno, si él lo logró, yo por qué no. ¿Qué se necesita para que eso pase? Mucha fuerza de voluntad, amor propio y amor por la familia, porque uno lo que más le duele estando en la calle es perder ese amor que uno siente por la familia y que ellos sienten hacia uno, y que eso se pierda es para uno lo más difícil, es decirlo así, se me vienen las lágrimas, porque pienso en mi mamá, en todo lo que ella ha sufrido, en todas las preocupaciones que le causé. En Noticias Caracol cerramos nuestro especial sobre la problemática de las basuras en Bogotá y lo hacemos hablando de las malas prácticas de disposición de residuos y las sanciones a las que se exponen quienes los arrojan en el espacio público. Las multas pueden llegar a los 2 millones de pesos y en el peor de los casos al sellamiento de establecimientos de comercio. A plena luz del día, ciudadanos registran cómo estas 2 personas arrojan escombros a un separador en la periferia del sur de la ciudad. En otros videos entregados por las autoridades se ve como varios camiones esperan su turno para descargar residuos en estos puntos de arrojo clandestino. Ya uno se cansó de luchar y de solicitarle a las autoridades de eso. Entonces uno se cansa y no le escucha nada. Los malos olores, mucha basura, los indigentes, el vicio, robos, constantemente hay mucho robo. Zonas que en menos de 4 horas se ven así. Cubiertas de escombros, residuos, aún sin importar que en estos puntos existen avisos que alertan las sanciones económicas por estas malas prácticas. Hay una gran problemática y es que la mayoría de veces le estamos entregando los residuos a quien no debe ser. Estamos entregando los residuos a terceros que de manera inescrupulosa los arrojan en el espacio público. Ante la recurrencia en andenes, parques y esquinas, algunos vecinos han decidido actuar. Se trata de acciones desesperadas que buscan en parte hacerle frente a esta problemática. Seguimos nuestro recorrido, pero la situación no es mejor. En medio de las basuras, vecinos y transeúntes caminan literalmente entre todo lo que se arroja al espacio público. Ahora estamos en la localidad de Puente Aranda, esto es Ciudad Montes. Ustedes ven uno de los puntos más críticos si hablamos de arrojo clandestino, pero con residuos voluminosos. ¿Qué cuáles son? Vean.
estos colchones que ustedes ven acá, también las mesas. Y es que esta escena se repite por todo el canal del río Fucha, que es donde estamos. Misma escena que se ve incluso dentro del canal, donde ustedes pueden ver que son arrojados las mesas, las sillas y todo tipo de residuos. Malas prácticas que, según el Código Nacional de Seguridad y Convivencia, tienen sanciones que incluyen el sellamiento de establecimientos de comercio y, en casos de reincidencia, hasta la obligación de prestar servicio social. Pero la más frecuente es la multa. La primera por 759.200 a las personas que arrojen basuras en el espacio público. La segunda por 1.160.000 pesos para todas aquellas personas que dispongan las basuras en los horarios que no son. El distrito enfrenta el reto de limpiar estas zonas y llegar a otros puntos críticos que necesitan ser atendidos. La ciudad sigue pendiente de un cambio, más que por sanciones, por conciencia y cultura ciudadana. Síganos en Dito, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. Y veamos qué tendremos esta tarde de sábado en Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo, hola. Catalina, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mucha atención porque se está conociendo en este momento el momento de la explosión registrada en Tunja. Vamos a ver este video aquí, precisamente en Noticias Caracol. En segundos, en Noticias Caracol en vivo, vamos a desarrollar lo ocurrido hoy en Tunja, que irrumpió la tranquilidad de los habitantes de la capital del departamento de Boyacá. Queremos además reiterar que aquí en este espacio, Noticias Caracol, las autoridades han confirmado que la principal hipótesis apunta al ELN, Ejército de Liberación Nacional, pero las autoridades avanzan en la investigación y recordemos que la recompensa es de 100 millones de pesos. Lo otro es que también tenemos el video en el momento que dejan abandonada la volqueta. Hay un seguimiento que están haciendo las autoridades para determinar quién compró esta volqueta y precisamente las personas que dejaron abandonados estos explosivos allí en la ciudad de Tunja. Esta tarde todo el desarrollo aquí en Noticias Caracol en vivo. También estaremos hablando de la preocupación de la familia de Jaime Esteban Moreno, sobre todo por la investigación. Recordemos que el próximo 12 de noviembre se define la suerte para el único capturado por estos hechos, Juan Carlos Suárez, que se determinó que no estudiaba en la Universidad de los Andes. Muchos temas. Esta tarde los esperamos en Noticias Caracol en vivo. Regreso con Catalina y con Alejandra. Quedamos muy pendientes del desarrollo de las diferentes noticias en nuestras plataformas digitales. Cambiamos de tema. El mundo de la ferretería y la construcción también tiene su gran vitrina en Corferias. Allí cientos de marcas muestran las innovaciones del sector y cómo la tecnología está transformando este tradicional oficio. Así se vive el Gran Salón Ferretero en su último día. Si usted es un comerciante que desarrolla sus labores en el sector ferretero o de construcción, aún está a tiempo para que visite el Gran Salón Ferretero de Corferias, el evento que reúne a más de 200 expositores y 300 marcas de esta industria. Tendremos por primera vez 10 países participando. Aquí encuentran en un solo lugar toda la muestra comercial. Es decir, solo tengo que ir al Gran Salón Ferretero para encontrar una gran variedad de productos. Podemos hablar de grandes grupos como lo son bricolaje, pinturas, acabados, herramientas, todo lo que necesitan las ferreterías para ser surtidas. Pero no todo se resume en compra, venta o alianzas. La programación del evento incluye una agenda académica donde los visitantes pueden aprender manejos de marketing, qué se mueve en el sector, tendencias y temas de tecnología aplicada. De esos ferreteros que dicen, oiga, yo necesito adquirir los productos, necesito surtir más mi ferretería, necesito conocer cuáles son las tendencias. Ese conocimiento y demás está aquí en la feria. Se espera que más de 10.000 asistentes visiten la feria, que cuenta con miles de productos para las necesidades del hogar y la industria. En esta feria encontramos gran oportunidad de negocio con grandes sectores ferreteros. Esta es una gran oportunidad no solo para la fuerza de ventas, sino también para nuestras compras. Uno hace alianzas con muchos proveedores que uno tiene acá. Miren, y es que en Colombia, según el DANI FENALCO, el sector ferretero representa entre el 2,1 y el 2,5% del Producto Interno Bruto Nacional. Una cifra que refleja que este sector se abre paso en eventos como estos a nuevas oportunidades y se moderniza.
Y con buenas noticias terminamos. Estas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red Somos Noticias Caracol. Primero la gente. Buena tarde.